Capítulo 119. La caída de los piratas de Barba Blanca. Barba Blanca, cubierto de sangre, se arrodilló en el fondo del cráter. Todo su cuerpo parecía recién salido de un charco lleno de sangre fresca, e incluso la arena bajo él se había teñido de un rojo oscuro aterrador. El poder de la fruta terremoto era innegable, pero cuanto más fuerte era el ataque, mayor era la carga para el cuerpo. En su estado actual, desatar ese último golpe ya había llevado a Barba Blanca al límite. Con razón te llaman Barba Blanca. Estuvo cerca, comentó Kizaru mientras su figura reaparecía en el cráter, genuinamente impresionado por la resistencia de Barba Blanca. A pesar de nunca haberse encontrado con un usuario de stand antes, Barba Blanca había confiado en sus instintos curtidos en la batalla para encontrar una forma de contrarrestar un stand en el último momento. Desafortunadamente para él, Kizaru no era un simple usuario de stand, sino también un usuario de fruta del diablo de tipología. Por mucho daño que recibiera su stand, no afectaría en lo más mínimo su cuerpo real. Y honestamente, incluso si Barba Blanca estuviera en su mejor momento, romper el stand de Kizaru todavía sería imposible. Los stands eran poderosas manifestaciones de la energía vital que emanaba de sus usuarios. Con la inmensa energía vital de Kizaru, el Flash había alcanzado una velocidad y un poder descomunales. Ni siquiera el llamado Platino Estrella sería rival, bastaría con un solo golpe. KH. Gurararara. Nada mal, monstruo de la marina. ¿Qué demonios fue eso de ahora? Barba Blanca se apoyó en su naginata, Murakumojiri, y se levantó temblorosamente. Su rostro ensangrentado aún conservaba esa sonrisa audaz e intrépida. Podrías considerarlo una nueva habilidad que desarrollé, respondió Kizaru con naturalidad. No tenía intención de mentirle a Barba Blanca, pero tampoco tenía motivos para explicarle abiertamente la naturaleza de los stands. Técnicamente, ni siquiera era mentira. El Flash era, de hecho, una nueva habilidad que había desarrollado. Simplemente no había especificado si provenía de su stand o de su fruta del diablo. Ya veo. Un poder aterrador. Parece que este es el final de mi viaje. La respiración de Barba Blanca se volvió más dificultosa, pero su mirada permaneció firme. Incluso con la muerte acercándose, su espíritu de lucha nunca flaqueó. Así es. Kizaru sacó despreocupadamente un sable de luz del aire, listo para acabar con la vida de Barba Blanca. Al otro lado del campo de batalla, Barba Negra era brutalmente golpeado por Steatiankok. Su rostro hinchado ahora parecía el de un cerdo. Honestamente, considerando su apariencia original, la paliza casi había sido una mejora. Era menos desfigurante. Y más cirugía estética. Oscuridad. Máxima liberación. Aunque Steat había congelado todo lo que tenía debajo del cuello, preparándose para enviarlo al mundo de Orochimaru para su investigación, Barba Negra había estado esperando el momento oportuno. Fingiendo impotencia, atacó en el momento perfecto. Una enorme oleada de humo negro surgió de su cuerpo, junto con una avalancha de hielo y rocas, que salió disparada hacia afuera como un deslizamiento de tierra catastrófico. Barba Negra había estado esperando este momento preciso. Su única oportunidad de cambiar el curso de la situación era robarle la fruta terremoto a Barba Blanca. No importaba cuán mal lo habían golpeado Steatiankok, él había apretado los dientes y guardado su último y más fuerte ataque para esto. Y ahora, tenía su oportunidad. Barba Blanca estaba a las puertas de la muerte, y esas dos mujeres estaban momentáneamente distraídas. Zaaya. El poder de la fruta temblorosa me pertenece. Un humo oscuro se elevaba desde la parte inferior del cuerpo de Barba Negra mientras cargaba contra Barba Blanca, con su rostro grotescamente hinchado retorcido en alegría extática. Entonces, un destello de luz. El mundo giraba. Lo siguiente que vio Barba Negra fue un cadáver sin cabeza volando más allá de su campo de visión. Por alguna razón, ese cadáver me parecía extrañamente familiar. Como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Oh. Bien. Era su propio cuerpo. No es de extrañar que me pareciera familiar. ¿Crees que puedes aprovecharte de mí? Por encima de mi cadáver. Kizaru quitó casualmente la sangre inexistente de su sable de luz. Acabar con un Barba Negra medio muerto apenas le costó esfuerzo. ¿Quién demonios se creía Barba Negra, imaginando que Kizaru se quedaría de brazos cruzados mientras le robaba el poder a Barba Negra? Enséñate, TT.
Barba Blanca había estado a punto de usar sus últimas fuerzas para acabar con Barba Negra, pero no esperaba que Kizaru interviniera de repente y lo decapitara de una manera tan directa y brutal. Incluso para alguien como Teach, un monstruo con más de un corazón, no había forma de sobrevivir sin una cabeza. Barba Negra ha muerto. Barba Blanca, ya es hora de que tú también te vayas. Kizaru blandió su sable de luz y su figura avanzó hacia Barba Blanca. Pero justo cuando se lanzó, su expresión cambió de repente. El suelo entre él y Barba Blanca explotó, y un rostro grotescamente grande emergió de repente, frunciendo sus labios de un rojo brillante en un intento de darle un beso. No era otro que el comandante de la gran línea del ejército revolucionario, el rey de Okama Ivankov. ¿Qué demonios? En el momento crítico, Kizaru se detuvo en seco, apenas logrando frenar de golpe. Mientras tanto, su stand actuó por sí solo, lanzando un puñetazo devastador que envió por los aires a la amenaza travesti. Ese bastardo aún le debía venganza por haberlo engañado con esa droga que cambia de género. ¿Y ahora quería traumatizarlo de nuevo? ¡Uah! Eso duele. Ivankov aulló mientras su rostro se contorsionaba por el puñetazo. El stand de Kizaru no se contuvo en absoluto, y de no ser por la increíblemente resistente cara de Ivankov, su cráneo podría haber explotado en el acto. ¡Maldito monstruo! ¿Intentas morir? Kizaru maldijo apretando los dientes, con viejos rencores y una nueva furia inundándole la mente. Si no fuera por sus antiguas conexiones, Ivankov ya sería un cadáver. ¡Qué miedo, qué miedo! Ivankov tembló mientras se agarraba la cara magullada. Había subestimado enormemente lo furioso que Kizaru seguía con él. Si ese beso hubiera llegado a su destino, ¿lo habrían golpeado hasta la muerte en el acto? Probablemente no. Dada su historia, lo más probable es que el resultado fuera docenas de huesos rotos y una estadía de 1 año en el hospital. Viejo. Te voy a sacar de aquí. Una estela de llamas azules descendió del cielo al aterrizar Marco. La regeneración Zoan mítica del Fénix era increíble, incluso después de recibir un golpe directo del stand de Kizaru, ya se había recuperado. Pero antes de que pudiera administrarle un tratamiento de emergencia, Barba Blanca lo detuvo. Barba Blanca conocía bien su propio cuerpo. Ya estaba al límite. Ni siquiera quemar a Marco sería suficiente para sanar estas heridas. Tienen que irse. Llévense a Ace, llévense a todos con vida. Regresen sanos y salvos al nuevo mundo. Solo soy una vieja reliquia de una era pasada. Ya no hay barco en la nueva era que pueda llevarme. Empujando a Marco a un lado, Barba Blanca se puso de pie una vez más, su enorme figura enderezándose con orgullo. Los recuerdos pasaron por su mente. Rox, Roger, Oden. Viejo. Marco intentó protestar, pero la resolución de Barba Blanca era inquebrantable. Después de luchar contra Sengoku y Kizaru durante tanto tiempo, especialmente después de las heridas que Kizaru le infligió, el cuerpo de Barba Blanca ya estaba en su punto de quiebre. La única razón por la que todavía estaba en pie era para comprarles a sus hijos una oportunidad de escapar. Por lo que sabía de Kizaru, el llamado monstruo de la marina. Probablemente no tenía ningún interés en los piratas de Barba Blanca sin su capitán. Y para la armada, aniquilar por completo a los piratas de Barba Blanca tampoco era necesariamente algo positivo. No estaban en condiciones de apoderarse rápidamente de los territorios de Barba Blanca. Si desestabilizaban demasiado el equilibrio, podría desencadenar una guerra masiva entre los piratas del Nuevo Mundo, convirtiéndolo en un campo de batalla sin ley. Sin mencionar que los piratas Bestia y los piratas de Big Mom aprovecharían la oportunidad para expandir su alcance. Si la situación no se controlaba rápidamente, el Nuevo Mundo podría convertirse en un frenesí alimentario, dando origen a algo verdaderamente monstruoso en medio del caos. La próxima vez ajustaremos cuentas. Kizaru no estaba planeando matar a Ivankov, al menos, no ahora. Cuando pasó junto al rey Okama y se acercó a Barba Blanca, Marco de repente bloqueó su camino. Si quieres hacerle daño a Pops, tendrás que hacerlo. One. Antes de que Marco pudiera terminar, una pesada palma lo golpeó en la nuca. Con un ruido sordo, el Fénix se desplomó inconsciente. Gurararara. No soy tan viejo como para esconderme detrás de mis hijos. Barba Blanca agarró el cuerpo inerte de Marco y lo arrojó hacia Ivankov, que todavía estaba encogido en posición defensiva. Ya había aceptado que moriría aquí en Marineford.
Pero Marco y los demás todavía tenían un futuro y no necesitaban morir con él. ¡Guau! Lo atrapé. Ivankov se congeló por un momento antes de extender rápidamente sus brazos para atrapar a Marco, apenas logrando evitar que se estrellara contra el suelo. Kizaru observaba, pero no interfería. Tal como Barba Blanca había adivinado, su único objetivo era Barba Blanca. No tenía intención de aniquilar por completo a los piratas de Barba Blanca. Sin Barba Blanca, ya no tenían la fuerza para ser considerados una tripulación del emperador, pero aún eran lo suficientemente formidables como para mantener su territorio en el Nuevo Mundo por ahora, evitando un vacío de poder inmediato y un caos a gran escala. Para Kizaru, que estaba a punto de asumir el cargo de almirante de flota, mantener la estabilidad era razón suficiente para dejarlos ir. ¿Estás listo, Barba Blanca? La luz dorada se reunió lentamente en la mano derecha de Kizaru. Antes de viajar a este mundo, en realidad le había gustado bastante el personaje de Barba Blanca. Pero después de tantos años y después de enfrentarse con Barba Blanca en numerosas ocasiones, cualquier admiración que pudiera haber sentido por él se había desvanecido hacía tiempo. Ahora, Barba Blanca no era más que una amenaza potencial para la armada, nada más y nada menos. Gurararara. ¿Crees que cortarme la cabeza es tan fácil? El enorme puño de Barba Blanca brilló con el poder de la fruta temblor. Este ataque final estaba destinado a Teach, el traidor. Pero antes de que pudiera asestar ese golpe, Teach ya había muerto a manos de Kizaru. Aunque se sintió un poco ingrato volverse contra su salvador, Barba Blanca no tuvo otra opción. Para que sus hijos pudieran escapar, su último ataque ahora estaría dirigido a Kizaru. Viejo, no. Maldita sea. Luchemos contra la marina hasta la muerte. Aunque muramos, tenemos que salvar a Pops. Una oleada de ira y dolor invadió a los piratas de Barba Blanca. Incluso aquellos que ya se habían retirado a los barcos, listos para escapar de Marineford, dudaban ahora. Muchos estaban dispuestos a volver a la batalla y morir luchando junto a Barba Blanca. Idiotas. ¿Van a desperdiciar el sacrificio de papá? Suban a la nave. El comandante de la 5ª división, Flower Sword Vista, les rugió. Para cubrir su retirada, había luchado solo contra varios vicealmirantes y miles de marines de élite, manteniendo la línea con pura fuerza de voluntad. Cuando llegaron los refuerzos, el cuerpo de Vista estaba empapado en sangre, como si lo hubieran sacado directamente de un mar de carnicería. En ese momento, ni siquiera él estaba seguro de cuánta de la sangre que llevaba era suya y cuánta pertenecía a sus enemigos. Sin embargo, a pesar de sus heridas, Vista se mantuvo firme en el frente, siguiendo la orden final de Barba Blanca de proteger a su tripulación y a sus aliados del ejército revolucionario hasta el final. Todos, retírense a los barcos. Déjenmelo a mí. El comandante de la 3 División, Diamond Jozu, rugió mientras levantaba una enorme punta de hielo, la misma estructura colosal que Steat había dejado anteriormente. Confiando en su aterradora fuerza bruta, Jozu levantó el monolito de hielo de cientos de metros de largo y lo empuñó como un arma. ¿Qué carajo es eso? Esa fuerza es una locura. Maldita sea. No podemos pasar de ahí. El peso del monolito de hielo era inconmensurable. Debía de ser de decenas de millones de toneladas. Incluso para Jozu, solo su transformación en fruta de diamante le permitía soportar una carga tan absurda. Sin ella, el peso lo aplastaría hasta convertirlo en pasta. ¿Quieres comparar tu fuerza conmigo? No perderé. Un vicealmirante gigante dio un paso adelante, confiando en su fuerza colosal natural, intentando arrebatarle el monolito de hielo a Jozu de las manos. Como mínimo, quería interrumpir los ataques de Jozu y evitar que los usara como bloqueo. Pero subestimó tanto la potencia bruta de Jozu como el peso del hielo. En lugar de quitarle el arma, salió volando por un único impacto aplastante del monolito de hielo. Aún así, los esfuerzos de los comandantes de división no fueron suficientes para cambiar el rumbo. A medida que más y más piratas y revolucionarios se retiraban, el número de los que se quedaron para luchar disminuyó. Aunque los comandantes de división restantes eran todos hombres poderosos, todavía se enfrentaban a decenas, si no cientos, de veces su número en marines de élite. Frente a un número tan abrumador, sus luchas fueron inútiles. En todo el mundo, innumerables personas vieron la transmisión en vivo y presenciaron en tiempo real la caída de los piratas de Barba Blanca. Y luego.
Capítulo 120. La caída de Barba Blanca. Ya es suficiente. Kizaru ignoró a Ivankov, que estaba huyendo con Marco. Para ser honesto, no sentía ninguna animosidad hacia Barba Blanca. Comparado con otros piratas infames, incluso el emperador pirata, Barba Blanca, que solo buscaba el calor de la familia, era prácticamente un santo. Sin embargo, después de esta guerra, la reputación de Barba Blanca se elevaría a alturas inimaginables, convirtiendo su propia existencia en una amenaza para la armada. Gurararara. Antes de morir, tengo un secreto trascendental que revelar. El tesoro de Roger. Barba Blanca rió sin miedo. Aparte de perder la oportunidad de ver cuán fuerte se había vuelto realmente Kizaru, no se arrepentía de nada en esta vida. Cállate. Meteoro a la velocidad de la luz. Las cejas de Kizaru se movieron levemente y todo su cuerpo brilló con una luz cegadora. En el siguiente instante, cruzó la distancia entre ellos y con la velocidad del rayo, su brazo derecho atravesó el pecho de Barba Blanca, aplastando el corazón del hombre más fuerte del mundo. Las palabras de Barba Blanca fueron interrumpidas, pero Kizaru ya había adivinado lo que estaba a punto de decir. Como persona que ocupaba una posición de poder, tenía que actuar en consecuencia. Aunque a Kizaru personalmente no le importaba la gran era pirata de Roger, no podía dejar que Barba Blanca declarara la leyenda del One Piece frente a él. No se podía negar que Barba Blanca ya era una sombra de lo que era. Incluso sus defensas aquí se habían debilitado hasta el punto en que ni siquiera podía frenar el ataque de Kizaru. Golpe. Sin embargo, en el siguiente instante, a pesar de estar al borde de la muerte, la mano izquierda de Barba Blanca agarró el brazo derecho de Kizaru como un tornillo de banco. La sangre brotaba de su boca, pero su rostro mostraba una sonrisa tan feroz como la de un demonio. Su puño derecho, aún irradiando el poder de la fruta temblor, explotó hacia adelante apuntando directamente a la cabeza de Kizaru. Este fue su ataque final. Si pudiera herir gravemente a Kizaru, la armada no tendría la fuerza para continuar su persecución de los piratas de Barba Blanca. Auge. Se produjo una explosión atronadora. Una onda expansiva de destrucción y una gigantesca nube de humo y escombros envolvieron a Barba Blanca y a Kizaru. En ese mismo momento Kizaru no lo dudó. Lanzó su propio puñetazo hacia adelante para recibir de frente el golpe de Barba Blanca. El pasado más fuerte versus el presente más fuerte. La fruta temblor y la fruta destello chocaron con toda su fuerza. El impacto sacudió todo Marineford. Incluso Akainu y Shanks, enfrascados en un duelo mortal, se detuvieron por un breve momento, aturdidos por la gran intensidad del choque. Todas las miradas se volvieron hacia el campo de batalla, fijas en la arena envuelta en humo donde se decidiría el resultado de la batalla. ¿Podría alguien realmente resistir el golpe final de Barba Blanca? Pero Marineford estaba repleto de figuras poderosas. Con tantos usuarios de Haki del Conquistador de primer nivel interfiriendo, incluso el Haki de observación más fuerte no logró percibir el resultado de antemano. Incluso Ben Beckman, conocido por su excepcional visión de futuro, se vio incapaz de predecir el resultado. Toca. 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 Unos suaves pasos resonaron entre el humo que se desvanecía. Una ola de alivio y emoción se extendió por las filas de la marina. La expresión del almirante de flota Sengoku estaba llena de expectativa. Los piratas de Barba Blanca se negaron a perder la esperanza. Incluso con una herida fatal en el pecho, ese hombre seguía siendo su Barba Blanca. El hombre que nunca había caído. El hombre que nunca había sido derrotado. El hombre que enfrentó a cualquier enemigo y nunca vaciló. Pero los milagros no ocurrieron. Cuando la figura finalmente emergió del humo, innumerables marines estallaron en vítores ensordecedores. Ganamos. El almirante Kizaru derrotó a Barba Blanca. Kizaru-sama, Banzai. Gloria a la marina. A partir de ese momento, la imagen de Kizaru en la marina cambió para siempre. Durante años fue visto como un hombre perezoso, poco confiable e indiferente. Pero cuando él personalmente derrotó a Barba Blanca, fue instantáneamente aclamado como un héroe. La segunda leyenda de la Armada, después del vicealmirante Garp. Y como el hombre que derrotó a Barba Blanca, Kizaru ahora era reconocido mundialmente como el nuevo hombre más fuerte del mundo. Estuvo cerca. Una fracción de segundo más lento, y yo habría sido el que hubiera caído al suelo.
Kizaru se quitó el polvo de la ropa con despreocupación. A pesar del gran impacto del choque, había ahorrado suficiente energía para usar el haki de armamento y mantener su uniforme completamente intacto. A medida que el humo se disipaba gradualmente, el cuerpo de Barba Blanca apareció a la vista. Su cuerpo estaba cubierto de heridas grandes y pequeñas. Más de una docena de cortes profundos, tan profundos que el hueso era visible, habían sido infligidos por los ataques con forma de espada de Kizaru. En el lado derecho de su pecho había un enorme agujero perforado, más ancho que un brazo, que dejaba al descubierto los fragmentos destrozados de su corazón en su interior. Su mano derecha quedó reducida a pulpa sangrienta, aplastada por la explosión combinada del poder de la fruta temblor y la fruta destello. En su última y desesperada lucha, Barba Blanca ya no tenía haki para proteger su brazo. Y aún así, incluso en la muerte, bañado en sangre, Barba Blanca seguía en pie, como si le declarara al mundo. Ni siquiera la muerte pudo hacer caer a este hombre de rodillas. Viejo. Los piratas de Barba Blanca aullaron de dolor y rabia. Nunca imaginaron que el hombre que siempre los había protegido caería un día en manos de la marina. Corre. Que el sacrificio de papá no sea en vano. Vive. Si no sobrevives, ¿cómo lo vengaremos? ¿Quieres dejarlo morir por nada? En el momento crucial, los comandantes de división de los piratas de Barba Blanca apretaron los dientes y contuvieron su dolor, conteniendo desesperadamente a aquellos que se habían perdido en la rabia y querían matar a Kizaru por venganza. Fue solo la propia tripulación de Barba Blanca, sino también las 43 tripulaciones piratas aliadas bajo su bandera estaban furiosas, e innumerables piratas ardían de venganza. Está realmente muerto. Barba Blanca. El hombre más fuerte del mundo. Increíble. ¿Son los almirantes realmente tan poderosos? Por fin. Ese monstruo se ha ido. En todo el mundo, la gente que miraba la transmisión en vivo estalló en vítores. En comparación con otros piratas infames, Barba Blanca nunca había sido particularmente cruel. Pero como fue el pirata más famoso de esta era, muchos todavía lo asociaban con todos los males de la piratería. ¿Asesinado por la marina? Supongo que Barba Blanca sí que estaba envejeciendo. Maldita sea. Nunca terminó la frase. ¿Dónde demonios está el tesoro de Roger? Jajaja. Aún creen en ese supuesto gran tesoro. Barba Blanca seguramente estaba a punto de decir que el One Piece ni siquiera existe. Los piratas de todo el mundo reaccionaron de diferentes maneras. Algunos acababan de terminar de saquear una ciudad y se quedaron de pie junto a los cadáveres de los civiles mientras veían la transmisión. Para los piratas, Barba Blanca era un ícono, la leyenda que perseguían y adoraban. Después de la muerte de Roger, Barba Blanca no solo era el hombre más fuerte del mundo, sino también el pirata más fuerte del mundo. Pero ahora incluso Barba Blanca había caído ante la armada. Muchos piratas novatos, o aquellos que estaban considerando zarpar, de repente sintieron que el miedo los invadía. Si ni siquiera Barba Blanca era lo suficientemente fuerte, ¿qué posibilidades tenían? ¿Zarpar ahora sería algo más que una sentencia de muerte? Por supuesto, algunos piratas vieron esto como una oportunidad. Soñaban con superar a Barba Blanca e incluso al propio Roger. Pero esos individuos eran pocos y distantes entre sí. Comentarios del chat en vivo. Espectador aleatorio. Amigo, estoy atónito. Kizaru está loco. Eliminó a Barba Negra y a Barba Blanca. Kobayashi. Qué risa me dan estos nombres de piratas. Barba Negra, Barba Blanca, Pelirroja, ¿qué sigue? Bigote Verde. Jajajaja. Aibara ay. Un momento, ese idiota no decía siempre que Barba Blanca y los almirantes estaban al mismo nivel. ¿Por qué parece que Kizaru ganó con tanta facilidad? Fubuki. ¡Qué locura! Ese Barba Blanca podría haber sido más fuerte que incluso una amenaza de nivel dragón, y aún así, perdió. Tony Stark. Genial. Parece que necesito mejorar mis trajes de Iron Man. Este mundo es demasiado peligroso. Xiao Mei. Esta gente es increíblemente poderosa. Ni siquiera el líder de nuestro clan, ni siquiera un Douwan o Douzon legendario sería tan fuerte. Orochimaru. Jejeje. Qué ganas de tener en mis manos los restos de estos guerreros. Su resistencia física es simplemente fascinante. Jotaro Kujo. Este mundo está infestado de piratas. ¡Qué asco! Orochimaru. Asqueroso.
Con tantas frutas del diablo increíbles y tesoros como el oro puro, ¿cómo no pudiste apreciar la belleza de este mundo? Tony Stark. Oigan, ¿ustedes creen que esa cosa de oro puro realmente puede hacer a alguien inmortal? Orochimaru. Jejeje, no lo sé con certeza. Pero a juzgar por cómo actúan los gobernantes del mundo del almirante Kizaru, los efectos del oro puro probablemente sean reales. Espectador aleatorio. Bueno, conseguir oro puro no es tan difícil. Kizaru-sama definitivamente tendrá que escoltarlo personalmente hasta Mer y Geoise para los 5 ancianos. Espectador aleatorio. Podríamos elegir un mundo donde el tiempo transcurra más lento que el de One Piece, dejar que Kizaru-sama se quede allí un rato y, para cuando regrese, solo habrán pasado unos minutos. Además, presiento que Kizaru-sama podría tener otros planes. Tony Stark. Ay, ya lo entiendo. En esos pocos minutos, habrá pasado mucho tiempo en el otro mundo, tiempo de sobra para estudiar las propiedades del oro puro. Fubuki. Kizaru-sama podría venir a mi mundo. Ya lo probé con Aibara-chan. Allí el tiempo pasa rapidísimo. Aibara, ay. Es cierto. Basándonos en el tiempo transcurrido desde la última vez que Kizaru visitó otros mundos, si pasa un mes en el mundo de Fubuki-chan, solo pasarían 17 minutos en el de Kizaru. Tony Stark. Wow. Es perfecto. Orochimaru. Entonces, después de que termine la transmisión en vivo, se lo sugeriré personalmente a Kizaru. Como era de costumbre, la charla derivó completamente en una discusión no relacionada. Pero a estas alturas, nadie dudaba de que los piratas habían perdido toda esperanza de cambiar el rumbo. Eliminemos a todos los piratas. Akainu rugió su orden. Aunque sabía que ya no tenía ninguna posibilidad de competir con Kizaru, se negó a darse por vencido. Si no podía convertirse en almirante de flota, entonces cumpliría con su deber como almirante hasta el final. Con las órdenes de Akainu, la armada ya con la moral alta se lanzó a una persecución implacable de los piratas de Barba Blanca que huían. Los piratas estaban afligidos y furiosos, pero la diferencia de poder era simplemente demasiado grande. A menos que los que ya habían abordado los barcos abandonaran su escape, no había forma de que pudieran resistir el asalto de la armada. Auge. En ese momento estalló una monstruosa ola de Haki del Conquistador que barrió todo Marineford. Por un momento, fue como si un trueno hubiera explotado dentro de las mentes de todos. Cuando salieron de su estado de estupor, una figura solitaria se interpuso en el camino de la persecución de la marina. Con el rostro inexpresivo, Shanks bloqueó su camino solo. No debe pasar. Su voz era firme e inquebrantable. Originalmente, su objetivo había sido escoltar a la tripulación de Barba Blanca fuera de Marineford. Pero ahora Barba Blanca estaba muerto. Si la fuerza principal de los piratas de Barba Blanca también fuera aniquilada, entonces todo el nuevo mundo caería en un caos absoluto. Como los territorios de Barba Blanca no fueron reclamados, una guerra masiva era inevitable. Especialmente con 2 emperadores ansiosos por expandir su dominio. La muerte de Barba Blanca fue una oportunidad de oro para ellos. En cuanto al propio Shanks, la ideología de su tripulación significaba que no tenían ningún interés en reclamar territorios. Pero si las tierras de Barba Blanca cayeran en manos de Kaido y Big Mom, el nuevo mundo les pertenecería. Ignórenlo. Avancen. Incluso con un Yonko interponiéndose en su camino, el vicealmirante Onigumo no mostró miedo. Durante años, la armada estuvo obsesionada con poner fin a la llamada Gran Era Pirata. Ahora, después de finalmente derrotar al pirata más fuerte, Barba Blanca, tuvieron que presionar el ataque y eliminar los restos de su tripulación. Liderando la carga, Onigumo, una figura clave en la facción halcón de la armada, sabía exactamente cómo pensaba Akainu. No había forma de que Akainu dejara que Shanks ayudara a los piratas de Barba Blanca a escapar. Gran erupción. Tal como Onigumo predijo el momento en que Akainu vio a Shanks bloqueando su camino, cargó de inmediato. Su ira aumentó después de enfrentarse a múltiples enemigos poderosos y no tenía otro lugar a donde ir. Incluso antes de llegar al campo de batalla, ya había lanzado una enorme explosión de magma fundido hacia Shanks. Para luchadores de su nivel, las victorias decisivas eran difíciles de conseguir. Incluso si uno de ellos estaba completamente comprometido con la lucha, todavía era difícil evitar que el otro se retirara. ¿Y Akainu?
En ese momento, estaba lejos de su mejor condición. Después de enfrentarse a tantos oponentes poderosos, su resistencia se agotó y su frustración solo aumentó. Ahora, frente a Shanks, un emperador cuya fuerza igualaba la suya, estaba completamente abrumado. Después de unos pocos intercambios, Akainu no pudo obtener la ventaja en absoluto. De lo contrario, no habría sido tan fácil deshacerse de él cuando Shanks desató su Haki del Conquistador anteriormente. Capítulo 121. La guerra continúa. Partida divina. Kamikaze. Shanks blandió su espada con expresión severa. El tajo volador, de color negro azabache, partió en dos el ataque de magma de Akainu. Antes de que Onigumo pudiera guiar a los marines a través de la abertura, Shanks ya había atacado de nuevo. Innumerables tajos voladores más pequeños se combinaron, rugiendo hacia adelante como un enjambre de abejas furiosas, bombardeando a las tropas de marines que cargaban más rápido. Estilo de 10 espadas. Corte de telaraña. Incluso entre los vicealmirantes del cuartel general de la Armada, Onigumo era uno de los más fuertes. A pesar del repentino ataque de Shanks, no mostró miedo y contraatacó con sus espadas. Con ambas manos y 8 brazos adicionales, formados a partir de su cabello prensil, blandía 10 espadas simultáneamente, usando su cabello como si fuera parte de su propio cuerpo. Esta era una técnica solo alcanzable por quienes dominaban la técnica del retorno a la vida. De los 6 poderes a un nivel excepcional. Aún más impresionante era que sus 10 brazos se movían sin interferir entre sí. Cada espada, revestida de haki de armamento, danzaba en perfecta armonía, formando una red impenetrable que bloqueaba la implacable tormenta de cortes voladores. Desafortunadamente, el haki de armamento y la esgrima de Onigumo eran muy inferiores a los de Shanks. Aunque luchó con todas sus fuerzas, no pudo bloquear todos los ataques. Borracho. 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 Los afilados cortes voladores atravesaron los cuerpos de los marines. Estas heridas no fueron mortales, pero fueron suficientes para incapacitarlos temporalmente. Ni siquiera el propio Onigumo pudo evitar ser alcanzado. Más de una docena de cortes voladores lo atravesaron. Su haki de armamento no fue suficiente para defenderse completamente de los ataques de Shanks, y se desplomó al suelo, con el cuerpo empapado en sangre. Shanks. Akainu finalmente había llegado, rugiendo de furia. Onigumo no solo era un compañero de la facción halcón de la Armada, sino también un antiguo compañero de armas. Ahora, al verlo abatido, sumado a la rabia de sucesos anteriores, el odio de Akainu por Shanks estalló al máximo, rivalizando con su rencor contra Dragón, el hombre que le costó su sueño de convertirse en almirante de flota. Contengan a la marina. No los dejen pasar. Shanks suspiró, enfrentándose a Akainu de nuevo a regañadientes. Por suerte, aún contaba con su tripulación. Ben Beckman, tras derrotar a Van Augur, dejó escapar un profundo suspiro. Para los piratas pelirrojos, que eran ampliamente superados en número, intentar contener a las enormes fuerzas de los marines no era tarea fácil. Pero ¿qué opción les quedaba? Con un capitán como Shanks, por muy difícil que fuera, tenían que dar un paso al frente. Abran fuego. Bajo el mando de Ben Beckman, los francotiradores de los piratas del pelo rojo desataron un bombardeo espectacular, deteniendo el avance de los marines. Incluso los vicealmirantes con un armamento haki decente dudaron en cargar hacia adelante bajo el fuego de una docena de tiradores de élite, algunos incluso entre los mejores del mundo. Sin el liderazgo de los oficiales de la marina, los soldados regulares tuvieron dificultades para abrirse paso entre los comandantes de los piratas de Barba Blanca. Boom. 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 Justo cuando los francotiradores de los piratas del pelo rojo reprimieron con éxito a los marines, el suelo de la plaza de Marineford tembló. En medio de los gritos furiosos de los piratas de Barba Blanca, una figura enorme apareció en el campo de batalla. Pequeño Remos. Sigue vivo. Tengo que salvarlo. Ace, que había estado cubriendo la retirada de su tripulación, intentó regresar de inmediato. Para él, todos los piratas de Barba Blanca eran familia, pero Little Oars ocupaba un lugar especial en su corazón. Tranquilo, Ace. El pequeño Oars ya está muerto. Curiel, el comandante de la 10 División, contuvo rápidamente a Ace. Habían visto a Little Oars caer ante los ataques de los Warlords. Por muy resistente que fuera la vitalidad de un gigante, no había forma de que hubiera sobrevivido.
Y tal como Curiel sospechaba, Gekko Moria estaba de pie sobre los enormes hombros de Little Wars, mirando hacia los piratas de barba blanca y cabello rojo con una sonrisa de regodeo. Vamos, remos. Ji. Muéstrales tu verdadero poder. Moria rió con entusiasmo. Aunque no había conseguido los cadáveres de Dorocas ni de Barba Blanca, había reunido muchas sombras durante el caos. Habiendo recibido una oferta del almirante de flota Sengoku, Moria incluso sacó su colección más preciada, usándolos para impulsar pequeños remos contra las defensas de los piratas del cabello rojo. Aunque un cadáver sin las modificaciones del Dr. Rockback no podía utilizar por completo el verdadero poder del ejército de zombies, el gran tamaño de Little Wars por sí solo lo hacía devastador incluso cuando estaba repleto de sombras aleatorias y de baja calidad. Como era de esperar, el zombificado pequeño remo se movía con lentitud. Pasaron minutos antes de que finalmente diera un paso lento hacia adelante, dirigiéndose hacia los francotiradores de los piratas pelirrojos. Ji. Si una sombra no es suficiente, pongo 100. Con suficiente cantidad, hasta las sombras débiles pueden compensar la falta de calidad. La emoción de Moria era palpable. Desde su derrota en Thriller Bark, había estado pensando en maneras de mejorar y fortalecer su ejército de zombies. Ahora, finalmente entendió que, si bien él no podía manejar demasiadas sombras, los zombies no tenían ese problema. Incluso si había un límite en la cantidad que se podía meter en un solo cadáver, ya no tenía que preocuparse de que un zombie sufriera la misma casi explosión que él. Claro que las sombras comunes no podían compararse con las de los verdaderos poderosos. Pero a Moria ya no le importaba que su verdadero objetivo fuera Dorocas o el cadáver de Barba Blanca. Ya sea a través de tratos o robos, si pudiera obtener el cuerpo de uno de esos guerreros de primer nivel y rellenarlo con poderosas sombras, finalmente podría vengarse de Kaido. Fuego. Al ver a Little Wars avanzando como una montaña en movimiento, Ben Beckman frunció el ceño. Su haki de observación confirmó fácilmente que Pequeño Remo ya estaba muerto. Pero ahora, controlado por Moria, el gigante se estrellaba contra sus defensas, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. ¡Bang! 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 Las balas llovieron sobre Little Wars. Algunas recubiertas con haki de armamento lo suficientemente fuerte como para atravesarlo. Sin embargo, las heridas que serían fatales para una persona normal no significaban nada para un zombie. Sin dolor, a menos que estuviera completamente incapacitado, ningún daño podría detenerlo. TCH, apunta a su pata derecha. Tras disparar una sola vez, Ben Beckman se dio cuenta rápidamente de que las tácticas convencionales no funcionarían. Contra un oponente implacable, los ataques convencionales eran inútiles. Sin necesidad de más órdenes, los francotiradores ajustaron sus balas infundidas con haki, pasando de causar daño perforante a maximizar la destrucción interna. ¡Bang! 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 Otra ronda de disparos, y la pierna derecha de Little Wars quedó destrozada. Su enorme cuerpo cayó al suelo. ¡Maldita sea! Zombie inútil. Moria maldijo, pero no tenía mejores opciones. Su cuerpo se había deteriorado por años de abandono, debilitando su haki de armamento. Incluso en su mejor momento, no pudo cubrir a pequeños remos con haki, y mucho menos resistir el fuego de francotirador de los piratas del pelo rojo. Uf. Inútil como siempre, Moria. ¿Es esto todo lo que tienes? Descendiendo con hilos invisibles, Doflamingo se burló arrogantemente. Siempre había menospreciado a Moria, un supuesto señor de la guerra que constantemente se jactaba de luchar contra Kaido sin darse cuenta de cuán grande se había vuelto su brecha. Más importante aún, Moria se había negado repetidamente a cooperar porque Doflamingo estaba vinculado a Kaido. Pero a Doflamingo no le importó el motivo. Lo que le importaba era cuántas ganancias había perdido por ello. Cabrón. Si eres tan duro, hazlo tú mismo, maldito payaso. Moria estalló. Incluso Ben Beckman podría darle una paliza, por no hablar de los demás francotiradores de élite y los hábiles luchadores. Para un simple señor de la guerra como él, no había forma de lidiar con esa alineación. Pues déjame mostrarte la diferencia entre nosotros. Los fríos ojos de Doflamingo brillaron detrás de sus gafas de sol, pero aún no atacó a Moria.
Después de todo, todavía necesitaba permanecer en el lado bueno de Kizaru, no solo porque Kizaru podría convertirse en almirante de la flota, sino también por el oro puro que todavía tenía. Una clave para la vida eterna. Doflamingo una vez había puesto sus miras en la Ope Ope no Mi de Lau, pero ahora veía otro camino. Mientras obtuviera oro puro, podría alcanzar la inmortalidad. Y un día, tomaría el trono del rey del mundo. Moria reprimió su ira. No le importaba la ira del almirante de flota Sengoku, pero a diferencia de Doflamingo, quien había llegado al nuevo mundo relativamente tarde, Moria llevaba navegando desde la época del rey pirata Roger y había presenciado personalmente lo aterrador que era Kizaru, el monstruo de la marina. Con la inminente dimisión de Sengoku, su sucesor sería Kizaru, lo que inquietaba a Moria. Aunque no planeaba rebajarse para congraciarse con Kizaru como Doflamingo, tampoco veía motivo para provocar a ese aterrador hombre por Oars Jr. Incluso el hombre más fuerte del mundo. Barba Blanca, había muerto a manos de Kizaru, Moria no tenía intención de convertirlo en su enemigo. Llegando a un acuerdo a regañadientes, los dos señores de la Guerra del Mar impulsaron a Oars Jr. hacia adelante. Sin embargo, esta vez, abatirlo no sería tan fácil para los francotiradores de los piratas pelirrojos. El enorme demonio estaba ahora cubierto por los hilos de Doflamingo. Incluso cuando Yasop destrozó la rodilla de Oars Jr. Innumerables zarcillos filiformes, como si estuvieran vivos, se unieron de inmediato para curar la herida. Ustedes manejen esto, voy a por esos dos alborotadores. Ben Beckman apagó su cigarrillo casi apagado y fijó su mirada en los dos señores de la guerra que estaban de pie sobre el hombro de Oars Jr. No necesitaba derrotar a Doflamingo y Moria, solo mantenerlos demasiado ocupados para controlar a Oars Jr. Dándoles a los oficiales de los piratas pelirrojos tiempo suficiente para bloquear la persecución de la armada. De acuerdo, pero date prisa. Te cubro. Lucky Rocks, haciendo una pausa momentánea en su festín, habló mientras mordía un hueso limpio. Incluso él podía sentir la presión de esta intensa batalla. No te preocupes, me daré prisa. Beckman hizo girar su arma y cargó hacia adelante. Como primer oficial de los piratas pelirrojos, su fuerza no solo residía en ser más astuto que sus enemigos, sino que también era uno de los mejores combatientes del Nuevo Mundo. ¡Qué suerte la mía! Pero antes de que Beckman pudiera alcanzar a Doflamingo y Moria, apareció un rival inesperado. Gruesos picos de hielo cayeron desde arriba, formando una barrera helada frente a él. Era Sdeat, quien, tras perder a su objetivo, Barba Negra, había comenzado la búsqueda de un nuevo oponente. Su objetivo ideal había sido Shanks el pelirrojo, pero como Akainu ya lo estaba combatiendo a muerte, Sdeat, a pesar de no conocerlo personalmente, consideró inapropiado intervenir, sobre todo por respeto a Kizaru. Mientras dudaba, su mirada se fijó en Beckman, quien irradiaba una fuerza formidable. Su sed de batalla se despertó y entró en acción de inmediato. ¿De dónde carajo salió esta mujer? El dominio del Aki de observación de Beckman era excepcional, comparable al de luchadores de élite. Incluso antes de enfrentarse a ella, percibió la amenaza mortal que representaba Sdeat. Era desconcertante que constantemente surgieran individuos fuertes en los mares, pero quienes alcanzaban cierto nivel eran bien conocidos. Entonces, ¿de dónde había salido esta mujer increíblemente poderosa? Sdeat estaba de pie sobre un pilar de hielo, mirando a Beckman, su expresión habitualmente fría se transformó en una sonrisa emocionada. Al ver esto, el rostro de Beckman se ensombreció. Con un poderoso salto, se elevó en el aire justo cuando el suelo bajo sus pies se congelaba. En ese instante, afiladas púas de hielo surgieron de la tierra congelada, elevándose como olas para empalarlo. Chispa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.